¿Lo están viendo? Ahí le compartí. Sí, sí. Bueno, ese trabajo práctico, nosotros lo que vamos a ver es la parte de dinámica de la rotación. ¿Qué es la dinámica de la rotación? La dinámica de la rotación nada más es que estaríamos hablando nosotros de lo siguiente, de la causa que produce la rotación. Cuando empezamos a analizar la dinámica de la rotación, analizamos la causa de lo que va a producir. ¿Sí? Acá nosotros vamos a ver que la dinámica, la dinámica de un cuerpo, cuando nosotros lo hablábamos antes, estábamos hablando de la traslación. ¿Por qué decíamos eso? Porque nosotros analizamos la relación que existía entre una fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleración que tomaba un cuerpo, o el cambio de cantidad de movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dinámica de rotación, lo que estamos hablando es lo que me va a producir el cambio en el estado de reposo o de movimiento, en una rotación específicamente, no en una traslación, en una rotación. Entonces, acá lo que vamos a ver es que lo que produce el cambio de estado no es en una rotación, no es solamente una fuerza. No porque exista una fuerza, nosotros vamos a producir una rotación. Tiene que existir una fuerza y una posición, ¿sí? Para eso, lo que nosotros tenemos es el momento de un cuerpo, ¿sí? Vamos a repasar un poquito lo que era el momento de un cuerpo. El momento de un cuerpo, si yo tengo aplicada una fuerza, ¿sí? Supónganse, esta sería una tuerca, ven que tienen una tuerca, ¿sí? Y tienen una llave. Yo aplico una fuerza. Puedo aplicar esa fuerza en distintas posiciones, ¿ven? Puedo aplicar en distintas posiciones. Y puedo producir, ¿sí? Distintos torques. ¿Se entiende la idea? Puedo aplicar en distintas posiciones la fuerza, ¿sí? Y distintas magnitudes y distintas orientaciones. ¿Se entiende la idea? Entonces, depende cómo yo produzca esa fuerza, voy a tener momento o no voy a tener momento de una fuerza. ¿Cuál es la definición del momento de una fuerza? ¿Cuál es la definición? Pregunto. ¿Cuál es? Puede ser fuerza aplicada a una distancia determinada. Le pregunto, ¿el momento qué es el momento? ¿Es un vector o es un escalar? ¿Qué es el momento? ¿Cómo sería el momento de una fuerza? Normal al plano. ¿Cómo? Normal al plano. La normal al plano, ¿está bien? Sí, sería en el punto, digamos, de la tuerca. ¿Cómo sería el producto? ¿Qué tipo de producto es? Vectorial. ¿Cómo es? Producto vectorial. Un producto vectorial, exactamente. Es un producto vectorial. Entonces, ¿cómo yo voy a tener si es un producto vectorial? ¿Cuál era el producto vectorial? ¿Cómo era? ¿Se refiere al vector fuerza por el vector distancia? ¿Cómo?
¿Se refiere a que es el producto vectorial entre el vector fuerza y el vector distancia o hacia dónde va su pregunta? Claro, por eso le pregunto, ¿es un producto vectorial de qué forma? ¿Cómo es? ¿Quién va primero? Con la regla de la mano derecha, ¿sí? Siempre yo voy a poner al primer vector, o sea, este vector que está acá, tengo que indicar los dedos hacia dónde irían. Todos los dedos van hacia abajo, sería en este caso. Y saliente a la palma tiene que estar este segundo vector. Saliente a la palma siempre tiene que estar el segundo vector. ¿Se entiende eso? Sería algo así. ¿Sí? Algo así. Hacia abajo van los dedos y la palma tiene que estar saliente el vector. Eso. ¿Se ve? ¿Se entiende? Entonces, hago girar el vector F sobre R y ahí me indica el sentido de M. ¿Cómo sería entonces? Entonces, nosotros vamos en la dirección de la tuerca, esto sería R el vector posición. Este sería R el vector posición. ¿Sí? Y este sería F la fuerza. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Estamos? La otra forma de darse cuenta hacia dónde va es similar a esta la regla de la mano derecha, que si la fuerza hace que gire, entonces yo, con los dedos, yo lo que hago, ¿sí? Es abrazo el sentido de giro que le va a producir a esa tuerca. Si yo le aplico esa fuerza, le va a producir un giro, ¿sí? Antihorario, ¿sí o no? A la tuerca. Entonces, si yo con los dedos abrazo el sentido antihorario, saliente a la pantalla me va a estar indicando el sentido del momento, ¿sí? Por lo tanto, el momento que va a producir acá es saliente a la pantalla. ¿Ves? Si yo le hago en 3 dimensiones, yo tengo la fuerza, tengo el vector posición R, el vector posición R, y acá tendría el momento. ¿Se entiende? ¿Estamos? Que algo así, miren, si ustedes lo ven acá le voy a mostrar. Le voy a pasar acá. Acá tienen el torque. ¿Se ven? Ahí tienen el torque. Ustedes giran como está girando eso, y siempre el pulgar me va a indicar hacia dónde va el movimiento. Hacia dónde gira. ¿Se ve eso? Sí, sí, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, está bien. Entonces, eso vamos a tener que practicar, tenemos que saber, eso es lo que le quería decir, eso nosotros tenemos que estar sabiendo bien el tema de momento o torque. ¿Sí? Eso tenemos que saber muy bien, chicos.
Eso tenemos que saber. No le podemos estar errando, ¿no? Así que bueno, eso tenemos que practicar. Si le cuesta o algo, no queda otra que practicar. No hay otra. Bueno, entonces, ahí vean ustedes, ¿cómo yo calculo el momento? Acuérdense, es más fácil es calcular el brazo de palanca, que es la fuerza perpendicular. Entonces, calculando el brazo de palanca, yo puedo calcular el momento, el módulo. ¿Sí? Una de ellas es el momento como vector. Si calculo analíticamente, yo tengo que plantear esto, I, J, K. ¿Sí? Planteo el producto vectorial. Acá primero pongo fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z, si hay, ¿no? R en X, vector posición en Y, vector posición en Z. Vector posición donde está aplicado el, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Entonces ahí yo voy a tener, ¿sí? En ese caso voy a tener la fuerza. O si no, en módulo, si quiero calcular el módulo, el momento que muchas veces yo necesito solo el módulo porque yo sé la dirección, en este caso sale en la pantalla, va a ser la fuerza F por el seno de alfa, ¿sí? Por en este caso R que vale. ¿Sí? Esto es lo que aparece ahí como F perpendicular. ¿Se ve? Ese sería el F perpendicular. Que sería mi brazo de palanca. Este sería mi brazo de palanca. Por lo tanto, el momento lo puedo calcular como el F perpendicular, la componente perpendicular, por B. Esa es la manera de calcular el módulo. Si yo le quiero en sentido y dirección, tengo que hacer el producto vectorial, no me queda otra. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí, profe. vamos ahora, básicamente, vamos ahora con lo siguiente. Nosotros estamos acá viendo hasta ahora. Vimos movimiento circular de un punto, después vimos el movimiento circular uniforme y no uniforme, ¿sí? Eso lo vimos en el TP9, ¿sí? Componente tangencial radial de la velocidad de movimiento circular. Después vimos la velocidad angular y velocidad y aceleración angular. Eso tengo que estar sabiendo porque ya lo vimos. Vimos introducción a un sistema de cuerpo rígido. ¿Sí? Después vimos la analogía entre movimiento lineal y rotacional. Acuérdense las ecuaciones que cambiaba entre cuando era velocidad y velocidad angular, aceleración angular. ¿Estamos? Y ahora lo que vamos a ver, todavía no vamos a ver rodadura. Esto no vamos a ver. Esto no todavía. Hoy no lo vamos a ver. ¿Sí? Esto no lo vamos a ver. Por ahora. Esto por ahora no. Ahora lo que ya vimos también, esto lo vimos, concepto de momento de inercia, ya lo vimos. Ya tiene que estar sabiendo, el momento de inercia y teorema de eje paralelo también lo vimos. Y ahora lo que vamos a ver es la segunda ley de Newton aplicada a la rotación. ¿Estamos? Esto es lo que vamos a ver. Esto. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es lo que vamos a centrarnos a darlo. ¿Se entendió? ¿Cómo vamos a trabajar con lo que nosotros teníamos, que era la segunda ley de Newton para la rotación? Eso es lo que vamos a ver. Es decir,
Esto. Y nos vamos a explayar bastante, vamos a detenernos bastante en esta parte. ¿Estamos? Bueno, vamos ahí entonces. Este sería el... Vean ustedes. En la segunda ley de Newton, en la parte que nosotros denominamos como lineal, o sea, en una traslación, nosotros teníamos que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Quiere decir que si yo tengo una causa, o sea, aplico una fuerza, yo voy a tener un movimiento, un cambio de estado, y eso va a ser, el cambio de estado va a ser la aceleración. ¿Sí? Quiere decir, si él está en reposo, se va a comenzar a mover, o si se está moviendo, va a cambiar su cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque estuvo aplicada hay una causa que es una fuerza. Esta fuerza. Eso es la parte lineal. Pero en la parte de rotación, esa causa que produce es el torque. Entonces, cuando hay un torque, va a haber un cambio de aceleración. Y la inercia que nosotros habíamos hablado bastante en una rotación, ¿qué es la inercia en una rotación? No es la masa como pasaba en un movimiento de traslación, sino que en una rotación es el momento de inercia. ¿Por qué? Porque él va a tener una resistencia a cambiar su estado, tanto en la cantidad de masa como en la distribución con respecto a un eje. ¿Se entiende? Entonces, el torque va a ser igual al momento de inercia por la aceleración. Pero el momento de inercia con respecto a un eje O. Tengo que sacar el momento de inercia con respecto a este eje. Entonces el torque con respecto a ese eje que está rotando va a ser el momento de inercia por la aceleración angular. Ahora le pregunto, la aceleración angular de este pedacito del cuerpo ¿es el mismo que este que está acá? Estoy hablando de la aceleración angular. Pregunto, ¿es la misma? Va la pregunta para todos. ¿Es la misma? ¿Sí o no? Hola chicos. Franco, ¿me estás escuchando? ¿Cómo era la pregunta, profe? Elías, te digo, si yo tengo un torque, hago girar este cuerpo un poco respecto a ese punto O. ¿Sí? Hago girar ese cuerpo con respecto a ese punto O. Acá. El torque va a ser igual al momento de inercia por la aceleración. Ahora te pregunto, la aceleración es la aceleración angular. ¿La aceleración de este punto del cuerpo es la misma aceleración angular que esta que está acá? Esa es mi pregunta. Sí, lo que no es lo mismo la velocidad. ¿Y qué tampoco es la misma? La aceleración lineal, o sea, la aceleración que yo tenga de esta partícula no va a ser la misma aceleración de esta partícula. ¿Se acuerdan? Porque en esta partícula yo tengo una aceleración que va hacia el centro, que es la aceleración centrífuga, o centrípeta, y una aceleración tangencial. ¿Se acuerdan? Tengo una aceleración que va hacia el centro y otra que es tangencial.
Las aceleraciones lineales no son las mismas para los dos puntos, pero la aceleración angular sí. Eso le tiene que quedar claro. ¿Está claro? Bueno, Sí, sí. sigamos. Sigamos. Entonces, si yo tengo el momento de inercia con respecto a un disco, este es el momento de inercia. Y puede girar sin rozamiento ese disco, ¿sí? Puede girar sin rozamiento. El momento de inercia, ahí está la pregunta, le pregunto. El momento de inercia. ¿Depende del cuerpo si gira o no? El momento de inercia. ¿Depende si gira o no? No. ¿De qué depende? El momento de inercia de ese disco. Exactamente, únicamente de la masa. Muy bien. Ahora, supónganse que yo aplico una fuerza a ese disco, que está en el borde. Entonces, este es el torque. El torque va a ser R por F, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que va a ser I por alfa. ¿Se entendió eso? Ese momento, el torque va a ser I por alfa. Vean acá ahora otro ejemplo. Si yo tengo este disco y estoy aplicando una fuerza que sería, por ejemplo, una masa, ¿cuál va a ser la fuerza? La fuerza que yo voy a estar aplicando, ¿no es cierto? Va a ser el peso y por lo tanto M por G. ¿Se entiende? Y la masa va a estar hacia arriba. O sea, la tensión va a ser hacia arriba. Y el cuerpo va a estar siendo acelerado hacia abajo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Me siguen, chicos? ¿Me Sí, siguen? sí. Sí. Entonces, vean qué está pasando acá. Vamos con este cuerpo antes de ir a la rotación. Vamos a ver qué pasa con esto. Acá yo planteo primero el diagrama cuerpo libre. Y como esto se mueve hacia abajo, está girando, esto se mueve hacia abajo, ¿sí? Se mueve hacia abajo. Entonces, al moverse hacia abajo, yo pongo la aceleración, que siempre la aceleración en el problema tiene que tener el sentido de donde se está moviendo el cuerpo, va hacia abajo. ¿Se entiende eso? Por eso está en verde ahí. Entonces, si se mueve hacia abajo, yo voy a hacer el planteo primero de la parte lineal. Que va a ser el peso menos la tensión. Y va a ser igual a la masa por la aceleración, porque está cayendo ese cuerpo. ¿Se entiende? Ahora, vean ustedes que yo lo que necesito calcular es la aceleración. Esto no conozco. Esto es lo que yo no conozco. Esto yo no conozco. La aceleración no conozco. Tampoco voy a conocer la tensión.
Entonces voy a esto, a lo que sería, lo que nosotros tendríamos, la parte de rotación. Voy y analizo. Esta es la aceleración angular. La aceleración angular es I por alfa es igual a tau. Tau es R por T. De ahí me va a quedar que el momento de inercia es un medio de la masa por el radio cuadrado. Por alfa. Esto yo no conozco. Y esto yo no conozco. Tengo dos incógnitas con una ecuación y dos ecuaciones. Entonces, con la ecuación de la segunda ley de Newton de la traslación, tengo una ecuación. Y con la ecuación de la segunda ley de Newton de la rotación, tengo la segunda ecuación. ¿Se entiende? ¿Se entienden, chicos? Siempre cuando nuestros problemas yo tengo que plantear. Una es la ecuación de la traslación y la otra es la rotación. Pero vean ustedes acá. ¿Qué es lo que nos une acá? Porque acá si ustedes ven, tienen 1, 2 y 3 ecuaciones. T, A y alfa. Y ustedes van a tener que la otra, la aceleración angular alfa, es igual. ¿Cómo yo relaciono con la aceleración tangencial acá con que está bajando esa masa? ¿Cómo relaciono? Lo que yo relaciono es que la aceleración tangencial acá, la aceleración tangencial, que es la misma con la que está bajando el cuerpo, es igual a alfa por el radio. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos tienen la misma aceleración. Pero la aceleración tangencial de este punto es alfa por F. ¿Se entiende eso? Y ahí están relacionados. Y ahí yo sustituyo acá. Y ahí tengo las dos ecuaciones para nosotros. La de la traslación, la de la rotación. Y esta última siempre que me relaciona la traslación y la rotación. Esas tres ecuaciones siempre voy a tener que trabajar. Y con eso puedo encontrar mi sistema de ecuación. Mi sistema de solución. ¿Se entienden, chicos? ¿Sí o no? ¿Me entendieron? Sí, profe. Bueno, entonces. Un cachito, un cachito. ¿Me entienden, chicos? ¿Me entendieron? Sí, profe. Parece complicado, pero van a ver que no es tan complicado. Bueno, vamos a un ejercicio. ¿Se entendió la idea? ¿Cómo se resuelve? Siempre voy a tener una ecuación que es la segunda ley de Newton de la traslación, otra la de la rotación, ¿sí? Y la que me liga la aceleración de la traslación con la aceleración de la rotación, que es que la aceleración tangencial siempre va a ser alfa por eso. ¿Se entiende eso? ¿Me entienden? ¿Se entendió? Sí, Sí. profe. Bien ahí, bien ahí. Bueno, vamos a ver si entendieron. Vamos a plantear un ejercicio. ¿Estamos? Planteen un ejercicio. Vamos con el ejercicio de la práctica. Vamos a comenzar a plantear. Y ese le voy a dejar a ustedes y que me pasen por teléfono. Vamos con el 1. Vamos con el 1 y después vamos a hacer. Vamos con el 1. El eje de un motor eléctrico tiene una masa de 300 gramos. El eje de un motor eléctrico. O sea, el eje de un motor eléctrico lo podemos tomar como un disco.
¿sí? Sería un disco. Tiene una masa de 300 gramos, un diámetro de 3,6 centímetros. El par motor entregado por dicho eje le está dando tau. Le pide el momento de inercia que tiene el eje y cuánto tarda en alcanzar 1000 RPM. Este es bien simplecito. Vamos a comenzar por eso y ustedes traten de hacer esto. El resto vamos a hacer juego. Vamos a seguir con el juego. ¿Estamos? Este práctico tiene más o menos 8 ejercicios, o sea que hoy lo podemos hacer el primero. Y ya para el jueves, y traten de ir haciendo el segundo. Y para el jueves vamos a estar resolviendo. ¿Estamos? Mándenme por Telegram. ¿Está? ¿Se entiende eso? El ejercicio 1 mandamos, profe. Exactamente. Traten de hacer y mándenme por Telegram. Yo voy a estar esperando. ¿Estamos? Bueno. Bueno, chicos. Estamos. Abrazos. Chau.